Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en el vídeo de hoy vamos a recuperar una vieja sección, una sección que a los más veteranos del lugar sé que les gustaba mucho, que era la sección de desmontando mantras, y en este caso vamos a hacerlo quizá no con un mantra, digamos clásico, propiamente dicho, un mantra plenamente integrado dentro del discurso antimadridista, pero sí que ya se atisba, ya se huele, ya se percibe en el ambiente que se está fabricando un nuevo mantra antimadridista en contra, en este caso, de Vinicius Junior. Y es que, como os digo, la sensación que tengo es que, se está mascando, se está fabricando, se huele en el ambiente, pues esa fabricación por parte del antimadridismo mediático de un nuevo mantra en contra, en este caso, de Vinicius Junior, ¿no? Poco menos que catalogándole, pues eso, quizá de jugador provocador, de jugador, chulo, en algunos casos, de jugador que provoca y que merece incluso pues la dureza de los rivales, debido a que con sus regates, con sus gambetas, con su manera de jugar, pues de alguna manera estaría incitando y justificando el juego duro hacia él, ¿no? Y es algo que yo creo que sobre todo viendo las reacciones de algunos medios de comunicación ante la expulsión del jugador del Granada, del defensor del Granada, que acabó desesperado literalmente con los regates continuos de Vinicius Junior, su posterior expulsión, poco menos que en algunos casos, aunque todavía no de manera patente, pero sí que se empieza a percibir en el ambiente esa intención ya de querer catalogar a Vinicius de jugador que provoca a los rivales y que por lo tanto merece este tipo de juego y este tipo de entradas, ¿no? Yo creo que es algo que está a poco tardar. Eso está, yo creo, mirad lo que os digo, y creo que no me voy a equivocar, eso está apenas a 2 gambetas de Vinicius de que sucede. Recordemos además que con Vinicius ya hubo un primer intento, si os acordáis, en el clásico, en el partido que ganamos al Barça en el Camp Nou, ya hubo aquella manipulación deliberada con aquel vídeo en el que se mostraba a Vinicius encarándose ante un aficionado del Barça, pero sin embargo convenientemente cortadas, y gracias a la reacción del madridismo se pudo saber, gracias a la reacción del madridismo en redes sociales, se pudo saber que esa reacción de Vinicius venía provocado por los insultos racistas de un aficionado del Barça. Insisto, no es la primera vez. Con eso, poco menos que se intentaba, de todas, catalogar a Vinicius de jugador chulo. Eso es algo que además es un clásico, que ha sucedido históricamente con muchísimos jugadores de Real Madrid. Sucedió, qué decir de Cristiano Ronaldo, de la persecución mediática continua que sufrió el portugués, qué decir de Sergio Ramos, qué decir años atrás con los Mijatovic, qué decir en la época de los Galácticos de la persecución que sufrió David Beckham, qué decir también, ni más ni menos, y además un caso curiosísimo, de la persecución terrible que sufrió también Luis Figo estando en el Madrid. Eso sí, en el Barça no, solamente cuando estuvo en el Madrid, ahí sí era un chulo y era un provocador y merecía las entradas terribles que recibía, pero en el Barça no. En el Barça, cuando eso sucedía, había que proteger el fútbol, ¿no? Me llama muchísimo la atención, ¿no? Es esa doble vara de medir nuevamente que hay con los jugadores del Real Madrid y el resto de clubes, ¿no? Y en especial los jugadores del Barça. Ronaldinho no era un provocador. Si a Ronaldinho se le entraba duro, poco menos que había que condenarlo, porque claro, había que proteger al fútbol. Ahora, eso sí, si lo hacía, Cristiano Ronaldo, pues a ese sí, porque era un provocador y era un chulo, entonces ese sí que se merecía las entradas, ¿no? Ahí no se decía que había que proteger al fútbol y al talento. Me temo que poco menos que ahora que Vinicius comienza a ser un peligro para el barcelonismo, para el antimadridismo mediático, yo creo que es ahora cuando justamente está empezando a construirse ese relato, ese mantra en contra del joven jugador brasileño. Como os digo, es algo que
va a suceder. Yo creo que está apenas a 2 gambetas de Vinicius de que eso suceda. Y bueno, pues encima seguramente incluso compararán su caso con el caso de Neymar, ¿no? Tendrán el morro de compararlo con Neymar, que sí que es un jugador que muchas veces yo creo que sí que ha provocado a veces a los rivales, ¿no? Aún así, sigo pensando que no merece ese tipo de entradas. Yo nunca he defendido que a Neymar, por ejemplo, se le entrara duro por hacer bueno, lo que hacía, ¿no? Su manera de jugar. Es como si, no sé, tú no pudieras llevar un móvil caro o un reloj caro a la calle, porque claro, estás provocando que a los ladrones les apetezca robarte, ¿no? Poco menos que te mereces que te roben simplemente por llevar un teléfono caro, ¿no? Cuando pues a lo mejor te has tirado media vida ahorrando para conseguirlo. Pues es algo parecido, ¿no? Yo creo que en serio hay que proteger al fútbol, pero hay que protegerlo para todos los jugadores, independientemente de la camiseta que vistan. Pero evidentemente cuando se trata de un jugador del Real Madrid, pues eso no sucede. Y además en el caso de Vinicius es tremendamente injusto. Es decir, yo no he visto en ningún caso ninguna acción de Vinicius en la que provocara a los jugadores del Granada, en ningún momento. Todas las acciones de Vinicius tenían un sentido y tenían un porqué. En ningún caso se sobró, en ningún caso provocó a los rivales. En todo momento lo que utilizó fue diferentes recursos para salir de situaciones difíciles, de situaciones complicadas, de 1 contra 1, a veces de 1 contra 2, pero bueno, insisto, estamos apenas a 2 gambetas de Vinicius de que ese relato, de que ese mantra pues empiece a lanzarse en los medios de comunicación. ¿Y por qué sucede esto y cuál es la intención de este mantra? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. No pueden permitir que un jugador del Real Madrid destaque. No lo pueden permitir. Y menos aún en el caso de Vinicius, del cual se han tirado años, poco menos que tratándolo como si fuese un meme. Es que es así, no lo pueden evitar, no lo pueden permitir, no pueden, pues para ponerle nervioso, para que cometa errores, para que los rivales le entren duro, para que se aplique la violencia hacia este jugador, para que reciba bucheos, para que reciba insultos, para que haya una campaña auténticamente orquestada en su contra. Esa es la intención, la sucia intención. Lamentable, insisto, es algo que no hemos visto ni con Ronaldinho, ni con Messi, ni siquiera con Neymar, solamente, curiosamente, con jugadores del Real Madrid. Y insisto, no es la primera vez. Lo hemos vivido en el pasado con Cristiano Ronaldo, lo hemos vivido con Luis Figo, lo hemos vivido con David Beckham, lo hemos vivido incluso, bueno, yo que soy más mayor, pues recuerdo el caso de Hugo Sánchez, que era constante, pues esas campañas en contra del jugador mexicano. Insisto, es algo típico, clásico, de buscar siempre, pues eso, el jugador quizá que se percibe como el jugador más peligroso del Real Madrid, para, bueno, pues atacarle, para hacer una auténtica campaña en su contra, una campaña personal muchas veces, para que, bueno, pues conseguir precisamente eso, ¿no? Ambientes muy duros en su contra, en los campos rivales, y que además se pueda incluso hasta justificar en cierto modo el juego duro, el juego violento hacia este tipo de jugadores, ¿no? Hacia los Vinicius ahora, y en el pasado pues los Cristiano, los Figo, los Beckham, los Mijatovic, recuerdo también, se le llamaba piscinero, se creó una campaña tremenda en contra del montenegrino, y por supuesto también, como no recordar, al mexicano Hugo Sánchez. Insisto, estamos apenas a un par de gambetas de que eso se produzca, un par de gambetas de Vinicius de que eso suceda, y desde luego pues como afición, como siempre os digo en estos casos, haríamos muy bien en no comprar, que a veces esto también ha sucedido, que el propio madridismo ha acabado comprando muchas veces alguno de estos mantras, ¿no? Haríamos muy bien en entender de dónde viene todo esto y cuál es la intención de todo esto.
Y no me lío mucho más. En conclusión, pues oye, al que no le guste, que no mire. Por nuestra parte, a disfrutar de Vinicius, que nos lo hemos ganado, que hemos acertado plenamente con su fichaje y con su formación para construir pues este pedazo de jugador que poco a poco está demostrando ser. Y como os digo, dejo el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, por supuesto, os animo a que lo apoyéis con un fuerte like. También os animo, como no, a que os suscribáis al canal. Y por supuesto, pues me gustaría que en la caja de comentarios me dejarais qué opináis vosotros al respecto. Y por mi parte, como os digo, nada más, lo dejo aquí. Y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.